tardes a todos. En este día tan especial que nos convoca la hora del Señor Jesús, que celebramos todos los días, pero particularmente en esta semana. Creo que es importante para poder apreciar esa muestra de amor que el Señor ha dado por cada uno de nosotros, que hemos cantado. Me gustaría poder leer para ustedes una pequeña descripción médica de lo que implicó la pasión del Señor Jesús. Quizás uno puede partir del momento en que Jesús es azotado por un látigo que consistía de varias correas de cuero pesado, con dos pequeñas bolas de plomo cerca del extremo de cada una de ellas. Las correas cortaron primero la piel y posteriormente fueron penetrando en su cuerpo a medida que los latigazos aumentaban. Finalmente, cansados de su deporte sádico, le arrancaron el manto de su espalda, el manto que ya se había adherido a los coágulos de sangre y al suero de las heridas, de modo que al alarlo, igual que cuando se quita descuidadamente un vendaje quirúrgico, le causó un agudísimo dolor. Las heridas comenzaron a sangrar nuevamente. Jesús tropezaba y caía cargando el madero de la cruz, producto de las torturas a que había sido sometido. Recordemos que a esas alturas ella había perdido mucha sangre y el peso del madero sobre sus hombros heridos aumentaba aún más su agonía. El vino mezclado con miel era un leve analgésico para aliviar el dolor. Recordemos que Jesús se rehusó a tomarlo. Jesús fue tirado rápidamente de espalda con sus hombros contra el madero. El encargado de clavar buscó al tacto la depresión frente a la muñeca. Los clavos no penetraron las manos, porque de lo contrario el peso de su cuerpo se hubiera desgarrado las manos, de tal modo que los clavos entraron por las muñecas. Un clavo rústico y pesado, de forma cuadrada, traspasó las muñecas y penetró bien adentro el madero. El pie izquierdo fue apretado hacia atrás contra el derecho, con los pies extendidos y los dedos hacia abajo. Metieron un clavo atravesando los arcos de ambos, dejando que las rodillas quedaran un tanto flexionadas. De esta forma Jesús sufría por nuestros pecados. Al irse desplomando Jesús con el peso, los clavos incrustados en sus muñecas provocaban un gran dolor agudo que corría por los dedos y los brazos, llegando prácticamente al cerebro. Los clavos de las muñecas estaban presionando los nervios medianos que pasan por las muñecas y las manos. Cuando se empujaba hacia arriba para escapar de ese tormento, tenía que poder poner todo su peso en los clavos que atraviesan sus pies. De nuevo sentía la agonía por el dolor que le causaba el clavo que raía los nervios entre los huesos del metatarso. La fatiga entró en los brazos y grandes olas de calambres corrieron por los músculos, anudándolos en medio de un dolor profundo, pulsante e implacable. Los calambres le impedían empujarse hacia arriba. Colgado de los brazos, los músculos pectorales se paralizaron y los músculos intercostales no funcionaron. El aire podía entrar a los pulmones, pero no lo podía exhalar. Jesús tuvo que hacer un esfuerzo por incorporarse y respirar un poco de aire. Pero finalmente el dióxido de carbono aumentó en sus pulmones y los calambres se calmaban parcialmente.
En ese esfuerzo de Jesús de empujarse hacia arriba para expulsar el aire de sus pulmones y hacer entrar el oxígeno de la vida, sin duda fue durante esos instantes que él pudo pronunciar las 7 frases cortas que tenemos registradas y hemos estado hablando algunas de ellas. Mirando a los soldados romanos sorteándose sus vestiduras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego mirando a su madre: María, mujer, ahí está tu hijo. Y volviéndose al adolescente Juan, el apóstol amado, le dijo: ahí está tu madre. La cuarta exclamación es el comienzo del Salmo 22 que hoy leímos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió por horas el dolor sin límite, ciclos de retorcimiento, calambres que desgarraban sus coyunturas, asfixia parcial e intermitente y dolor ardiente cuando sus tejidos eran arrancados de su espalda lacerada al moverse de arriba a abajo contra la áspera madera de la cruz. Entonces vino otra agonía, un dolor profundo y aplastante en el pecho, cuando el pericardio, el saco que rodea el corazón, se comenzó a llenar lentamente de suero y presionaba el corazón. El fin se acercaba rápidamente. La pérdida de los fluidos de los tejidos había llegado a un nivel crítico. El corazón comprimido estaba luchando para bombear sangre espesa, pesada y lenta a los tejidos y a los atormentados pulmones, que estaban haciendo un esfuerzo frenético para inhalar pequeñas bucanadas de aire. Fue en esas condiciones que Jesús jadeó su quinta exclamación: tengo sed. Un vino barato y amargo, que era consumido por los romanos, fue llevado a los labios de Jesús. Su cuerpo ya sentía el frío de la muerte que le corría por sus tejidos. Fue entonces cuando exclamó por sexta vez, ya en forma de susurro de un torturado: consumado es. Su misión expiatoria había sido terminada. Por fin podía permitirle a su cuerpo morir. Con un último arranque de fuerza, presionó una vez más sus desgarrados pies contra el clavo, enderezó sus piernas, respiró profundamente y pronunció su séptima exclamación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que el sábado no fuese profanado, los judíos pidieron que los hombres ajusticiados fueran despachados y desbajados de las cruces. El método más corriente para terminar una crucifixión era quebrándole los huesos de las piernas. Eso impedía que la víctima se empujara hacia arriba. La tensión de los músculos del pecho no podía aflojarse y ocurría una asfixia rápida. Las piernas de los 2 ladrones fueron quebradas, pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que no era necesario hacerlo. Para asegurarse doblemente de la muerte de Jesús, el romano le traspasó el costado con una lanza, rompiendo el pericardio y llegando al corazón, y tal como lo dice el libro de Juan 19:34, y al momento salió sangre y agua. Hubo un escape de la sangre del corazón y un fluido acuoso del saco que lo rodea. Esta es una evidencia post-mortem más conclusiva, es la evidencia post-mortem más conclusiva que Jesús murió, no de la muerte usual en la crucifixión por asfixia, sino por un paro del corazón ocasionado por el fluido del pericardio. No es mi intención deprimir a ustedes que escuchen este relato, sino por el contrario, valorar altamente el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí y por todos. Y no olvidemos
que en su lugar, debíamos estar tú y yo. La muerte de Jesús no fue el fin de la historia. Sabemos que Él resucitó de entre los muertos y estamos esperando su segunda venida. Hoy vamos a hablar un poco de ese término. Todo ha terminado, todo se ha cumplido. O en otras versiones, consumado es. Esto está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, donde dice: después de esto, como Jesús, que ya todo había terminado, y para que se cumpliera toda la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de sangre, de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido. Eso lo podemos decir todos, ¿verdad? Digámoslo en voz alta todos. Todo se ha cumplido. Gracias a Dios por esa frase, pero más por ese hecho. Esta es una expresión que en esta versión consta de 4 palabras, pero en la versión del griego común es una sola palabra, la palabra tetelestai, que significa finalizar, completar, terminar, ejecutar, saldar la deuda. Es utilizado en la época de Jesús y en las escrituras de la siguiente forma. Es la expresión que un siervo decía cuando se acercaba a su amo y le decía: ya he cumplido con la tarea que tú me has dado, ya está todo hecho. Utilizaba esa expresión. Es la misma expresión que también utilizaba el comerciante en aquella época. Cuando tú comprabas algo, él recibía y contaba la plata, todo estaba en orden, iba a darte, supongamos que el recibo, y decía: todo está cumplido. La deuda o lo que debías pagar ya está completo. Se usaba esa expresión para ello. También era una expresión que utilizaba el sumo sacerdote cuando estaba examinando el cordero para ser sacrificado. Lo examinaba y veía que no tenía ningún defecto, que era un cordero perfecto, completo. Utilizaba la misma expresión: está completo, es perfecto. Jesús estaba finalizando su tarea. La obra estaba completa, terminada, no era necesario nada más, nada se podía añadir. La deuda había sido pagada, el sacrificio fue perfecto, no podía haber otro sacrificio. Esta expresión, todo está completo, estaba diciendo que ya era diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento apenas cubrían el pecado. Este sacrificio no solamente cubría, limpiaba del pecado. Todo se ha cumplido. Todo ha terminado. También implicaba que a partir de ese momento no era como en el caso también en la época bíblica, que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios, cumplir todos los requerimientos, no podía realmente dirigirse o ver hacia donde estaba la presencia de Dios, pero allí estaba. Todo está cumplido también significó que a partir de esto su pueblo podía entrar directamente al lugar del Santísimo. Todos aquellos que forman parte de su pueblo podemos entrar directamente al lugar santísimo.
todo está cumplido, también significa que Él nos acepta en su familia. Recuerden que hasta ese momento la humanidad y cada ser humano está bajo la ira de Dios. Pero por esa obra, aquel que se acoge a esa obra es aceptado. A pesar de las faltas que cometemos, a pesar de nuestra imperfección, por esa obra completa somos aceptados. Pero diría, no solamente aceptados, somos amados. Porque en nuestra cultura la palabra aceptación no necesariamente implica eso. En la cultura bíblica sí. Hemos sido aceptados, amados. Todo ya estaba arreglado. También que todo está terminado, todo se ha cumplido, implicaba la seguridad de salvación. Es decir, que no había que repetir otro evento así. Pero esa seguridad de salvación no era solamente una salvación por allá en la eternidad cuando muramos. Implicaba que por esta obra el Señor no solamente cubre el pecado, sino lo limpia y nos restaura. Todo se ha cumplido. Jesús hizo todo lo que el Padre le había encomendado. Pero ¿saben? Ni tú ni yo hemos cumplido con todo. Tenemos aún asuntos por terminar. Hay tal vez asuntos en tu vida o en mi vida que no están donde deben estar, que no se ha cumplido toda la voluntad del Señor para tu vida. No todo está cumplido. Como dice el autor de Apocalipsis, creo que una forma similar, como se dice de la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículos 1 y 2, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Otra traducción: completas, terminadas, delante de mi Dios. Tal vez es hoy la oportunidad de un asunto que no has terminado, y es ponerte en paz con Dios. Tal vez has estado buscando por años, has estado buscando aún en otros cultos, en otros credos, pero es necesario que termine la búsqueda. Para algunos de ustedes, tal vez, hoy debe terminar esa búsqueda y empezar ese encuentro con el Dios vivo. Pero también puede ser otro aspecto en nuestra vida. El pensar que nuestra pasión por el Señor sea consecuente con el carácter que hay en nuestro interior. Hay algo que todavía no cuadra de lo que decimos, pero que también debe ser una realidad interior. El Señor dice: yo he terminado, pero tú tienes algunos asuntos por terminar. Hace unas semanas atrás hablaba con una persona, realmente una pareja, y creo que un asunto que no habían terminado era el tomar la decisión de adoptar un hijo.
No sé si ya tomaron esa decisión. Para ellos era un asunto que no habían terminado. Tal vez para ti será alguien que no has perdonado aún. O alguna deuda que realmente debes liberarte. No sé cuál es algún asunto en tu vida que aún no has terminado. Tal vez un asunto que no has terminado es el de compartir a ese familiar acerca de Cristo, o a ese vecino, o a ese amigo de la oficina o de la universidad. Es un asunto que sabes que debes hacer, pero aún no. Yo dejé un espacio allí en sus bosquejos para que hoy, ahora mismo, o esta tarde, o en esta semana, ahí coloquemos cuáles son esos asuntos no terminados. Mi oración ha sido para el día de hoy que el Espíritu Santo te muestre a ti y me muestre a mí alguno de esos asuntos que no hemos terminado. El domingo pasado, un amigo y pastor que varios conocen aquí, el pastor Hernando Vídor y su familia, recibieron una noticia muy difícil. El pastor Hernando Vídor, su yerno, el esposo de su hija menor, de 42 años, un hombre deportista, creyente, padre de 3 niñas todavía pequeñas, salió a trotar como lo hacía todos los días, un hombre que había corrido maratones y todo eso. No llegó a la iglesia, cosa que jamás le ocurría un domingo. Y después su familia le buscó y le encontró en un hospital cercano porque había muerto de un infarto. Hay que orar por la familia, su esposa, Cristo y los niños. Él está en la presencia del Señor completo. Pero para mí es una lección de la vida, de nuestra relación con Dios. En otras palabras, Él nos tiene vivos hoy porque nos está dando la oportunidad de otro día más para completar lo que tenemos que completar. Y si mañana nos da otro día de vida, es para eso, para terminar lo que tenemos que terminar. Porque vivimos en una cultura, nuestra cultura colombiana, donde muchos empiezan cosas, pero pocos la terminan. Y es triste ver como muchas personas no terminan bien su vida espiritual. Muchos creyentes empiezan con una fe fuerte, dinámica, que transforma sus vidas y no terminan así. Dos sugerencias en medio de esta realidad. Si el Señor te tiene con vida hoy y te da otro día mañana, es para que termines eso. ¿Cómo se hace? Pues yo no conozco otra forma que la primera es, hay que hacer un compromiso. Esto, Señor, que me estás mostrando tú, lo voy a hacer. Me va a costar, me voy a demorar o va a ser rápido, no sé, pero lo voy a hacer. 2 Corintios 8:11 dice: lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Interesante lo que el apóstol Pablo le dice a estos creyentes muy ejemplares y sufrientes. Lleven ahora a feliz término la obra que habían dicho. Ojo, este compromiso espiritual no es como esos compromisos de
ese que hablamos al comienzo de año, ¿recuerdan? Voy a perder peso este año. Pero es muy difícil cumplir un compromiso así cuando yo sé que en la alacena de su casa están las cajas de brownies, las cajas de galletas, y en la nevera están todos esos helados. Cuando uno se compromete a tiene que hacer mucho más que yo quiero hacer. Hay que tomar decisiones radicales, que no hay vuelta atrás. Dentro de la historia de la conquista en nuestro continente hay para mí el ejemplo más concreto de qué es compromiso. ¿Se acuerdan del señor Hernán Cortés? Por allá en 1517, que habló con los reyes de España y dijo: vamos a conquistar el Nuevo Mundo, y como con 700 marinos zarpan hacia el Nuevo Mundo y llegan a Veracruz, allá en esa punta del continente, y se encuentran con unos indígenas feroces, enfermedades, y ya todos después de unos meses empezaron a decir: yo me devuelvo a España, aquí no me quedo. ¿Qué hizo él? Ordenó a varios de sus subalternos: por favor, quemen todas las naves, porque esto no tiene reversa. O conquistamos esta tierra o morimos. Creo que fue más o menos la misma lucha que tuvo el Señor Jesús en Getsemaní. Él perfecto, Él no había pecado, pero no había terminado la obra. Y allí en el huerto de Getsemaní, orando, sumamente angustiado, dice Lucas 22:42: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ahí creo que ya cuando él definió esto, ahí ya no había reversa. Y cuando salió del huerto de Getsemaní, paso a paso llegó a la cruz. No sé cuál es el asunto que tú tienes que terminar. Dios sí, y el Espíritu Santo te lo estará mostrando, o ya te está mostrando. Yo veo a algunos ya con cara de ya sé. Yo leo esas expresiones. Pero no solamente hay que comprometerse, ¿cuál es el próximo paso? Hacer esa llamada, no sé, escribir esa carta, votar, yo no sé, desocupar a la cena de todos los brownies, todas las galletas, de todos los helados, regalárselos a una familia pobre y no volver a comprar, no sé qué es. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, y dice Gálatas 5:25, para eso nos da el Espíritu Santo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Un paso a la vez. Una de las cosas que me parece, para mí, pues dramática, pero describe muy bien en nuestra tradición, son las estaciones de la cruz. Creo que aún en ese estado aún tan difícil de la pasión y sufrimiento del Señor Jesús, se muestra que Él fue dando un paso a la vez, un paso a la vez. Su sufrimiento aumentaba, y así llegó a la cruz, y todo se cumplió. ¿Cuál es el paso que tienes que dar? Y después el Señor te va a decir cuál es el otro. Salmo 119, 105 nos muestra lo que hace la palabra, el Espíritu y la palabra. Esa es la clave.
Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es una luz así como estas velas, apenas da para... El primer paso siempre en la vida espiritual, y tal vez en primer lugar dejar la búsqueda. Tal vez estás buscando y hoy ya debes de terminar esa búsqueda y tener ese encuentro con Jesús. El primer paso es la confesión. Para vivir esa plenitud que Cristo tiene, empieza por una confesión de pecados, siempre. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a ello. El Señor nos ama y ha hecho todo lo posible. La obra está completa. Ni tú ni yo tenemos excusa. Filipenses 1:6, eso que cantamos y lo decimos y lo memorizamos, dice el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá ¿qué? Perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Termino con esta ilustración. Vamos a ver un video, una parte de un video, no lo van a escuchar, pero yo les voy a explicar en qué consiste. En el año 1968, en las Olimpiadas en México, en la maratón, ocurrió uno de los hechos que marcó la historia del atletismo en el mundo. Dentro de los que compitieron en esta maratón, había un hombre, el señor John Stephen Akhwari, un maratonista del país de Tanzania. Él salió en el grupo que iba de la delantera, una maratón de más o menos unos 26 kilómetros, pero como a los 20 minutos de iniciar la maratón, tuvo un accidente trágico, se cayó y tuvo desgarro de ligamentos en la rodilla, tuvo básicamente casi, y en la parte externa y fractura en la parte interna. Él tomó una toalla y amarró ahí su rodilla. Llegó al estadio trotando. Una hora después que había llegado el ganador. Ya las tribunas estaban desocupadas. Un periodista lo entrevista cuando él, en ese estado, pasa la línea de meta y le dice, señor Steven, usted sabía que no iba a ganar con esa lesión, ¿para qué corre hasta el final? Y él dice una frase que es célebre en el deporte de toda la historia, y dice, mi país me pagó, hizo todo lo posible para que yo viajara más de 5.000 millas, no solamente para que empezara la carrera, sino para que terminara esta maratón. Esa frase es una de esas frases que en la historia del deporte ha quedado grabada. Mi país no me envió aquí a iniciar una carrera. Mi país me envió aquí para terminar. Creo que es muy importante que nosotros como creyentes tengamos la misma óptica. El Señor no te salvó aquí, no te va a salvar aquí, solamente para iniciar la carrera. Él te ha salvado para que la termines. No sé cuál es el encargo que tiene para ti. Bueno, de algunos sí. Pero el Señor no te ha salvado para que inicies la carrera, sino para que un día la termines. Como el mismo apóstol Pablo dice en Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor
para mí mismo, no vivimos para nosotros, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No sé cuál es el asunto que aún no ha terminado. Eso que está sin resolver en tu vida. Pero hoy, antes de tomar los elementos de la cena, tenemos que recordar que el Señor Jesús, antes de morir, dijo: todo se ha cumplido, consumado es. Tal vez debes empezar terminando ya esa búsqueda y empezando, como el video que vimos cuando estábamos cantando, no una religión, sino una relación con Dios. Deja ya de buscar, termina la búsqueda y empieza la relación. Si tenemos algo aún sin terminar, debemos confesar nuestros pecados, confesar nuestra rebeldía y pedir al Señor que nos dé la fortaleza de dar ese paso, tal vez de aceptarle en nuestro corazón primero, o no sé cuál es. ¿Será esa falta de perdón? ¿Será ese servicio, ese compartir? No sé. Pero creo que es relevante como la frase de este deportista: el Señor no te tiene aquí para iniciar la carrera, sino para terminar. Y para terminar bien. Y esta Semana Santa es una oportunidad de hacer un compromiso en primer lugar con Dios y de pedirle a Él cuál es el próximo paso. A veces no sé si estás luchando con un hábito, un vicio, algo así. No, pero es que yo no puedo. Comprométete de verdad con el Señor y Él te va a decir cuál es el próximo paso y el otro, y vas a estar libre. Vamos a orar. Y la cena que hoy vamos a tomar es ese paso de compromiso donde yo digo: Señor, hasta el último día que me des, termino la tarea que tú me haces. Oremos. Señor nuestro, aquí hay un grupo de personas y todos tenemos algunos asuntos sin terminar. Pero en primer lugar quisiera ayudar a orar a aquellos que han estado buscando en la religión o en las religiones o en la vida, en las cosas de este mundo, la respuesta a esas necesidades. Quisiera decirte que ya es momento de parar, que se termine la búsqueda, que concluya la búsqueda y que inicie la relación. Y si hoy no tienes una relación con Jesús y quieres iniciarla, allí en lo profundo de tu corazón di: Señor Jesús, gracias porque cumpliste al Padre y cumpliste a la humanidad, me cumpliste a mí. Señor, acepto esa obra completa. No la entiendo plenamente, pero la acepto. Y te pido
a partir de ahora me comprometo contigo a tener una relación, no una religión. Entra a mi vida, cámbiame, dime cuál es el próximo paso, uno a la vez. Y contigo llegaremos a la meta en la eternidad. Señor, te entrego mi vida. Tal vez también es necesario a aquellos que ya hemos caminado un tiempo con el Señor, decirle: Señor, perdona, porque hay ese asuntico que no hemos enfrentado. Y hoy, ante el Señor, los elementos de esta cena y su obra perfecta, decimos: Señor, voy a enfrentar. Y si tú me permites esta tarde, un día más de vida, lo voy a hacer. Porque quiero llegar hasta el último día cumpliendo la tarea. Señor, perdóname, perdónanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu y muéstranos el próximo paso, y luego el próximo, y luego el próximo, hasta conquistar y tener la victoria. Señor, gracias por tu obra en la cruz y la resurrección. Queremos celebrar y comprometernos hoy frente a los elementos que significan esta obra. En tu nombre oramos y te alabamos en esta tarde. Amén.